Muy buenas tardes, amigos de Cora TV, una señal para el mundo. Bueno, como siempre, el buen saludo y la alegría constante de saber que siempre estamos acompañándolos a todos ustedes y por supuesto siempre con prominentes invitados. Así que en esta ocasión ya hemos hecho la promoción por supuesto a través de los correos y varias formas más que tenemos para llegar a nuestros amigos tanto del Perú como del extranjero. Así que bueno, hoy día tengo el gusto y el honor de presentarles a un famoso antropólogo ya. Él estará con nosotros hablando de un tema tan importante como son los Cristos de octubre. Y por supuesto esto va a ser más amplificado en otras oportunidades, porque la verdad es que he estado hablando con él y me he quedado maravillado de tantas cosas que tiene nuestro país y por supuesto la cultura del país. Así que tengo el gusto de que te presentes a los oyentes de la otra cara de la medalla. Sí, muchas gracias José Luis por la invitación y estoy acá a tu disposición para responder todas tus preguntas y por supuesto para poder contactarme por supuesto a través de las ondas de Cora Televisión con todos los que siguen tu programa. Qué bien, qué bien. Estamos por eso bastante contentos, halagados de que estés con nosotros. Y bueno, esto no va a ser un banquillo de preguntas, pero sí te vamos a preguntar muchas cosas que están dentro del quehacer cultural de nuestro país. Y por supuesto dentro de la fe, la religión y tantas cosas más que tiene una nación. José Limonchi, antropólogo, conocedor de muchas materias. Hemos tenido la oportunidad de tener acá también a otros antropólogos, incluso a la decana de San Marcos, Mercedes Giseki, que estuvo también acompañándonos. Y bueno, tenemos la suerte de estar siempre cerca a aquellos que conocen la realidad profunda de nuestro país, ¿no? Un saludo también para mi hermano Luis Millones Santagarea, que bueno, él está renombrado en todas estas cosas, pero puede que en algún momento tengamos un tiempo para estar juntos. Él ganó casualmente hace poco en nuestros mega eventos Trofeo Eureka, así que se lo tengo que hacer llegar, o tengo que estar con él. Bueno, entonces aquí han desfilado gente y profesionales de alto valer como el que ahora lo tenemos. José, acabo casi de enunciar una parte de lo que tú vastamente sabes. He comunicado que vas a tratar el tema Los Cristos de Octubre. Sí, efectivamente, este mes de octubre, bueno, acá en Lima tenemos una celebración muy importante que es la fiesta del Señor de los Milagros, ¿no? Y decimos que hay una feria, ¿no? Que el mes de octubre es morado, ¿no? Por el color que llevan en los hábitos los fieles devotos, pero en realidad hay otros Cristos y no es el único Cristo, si bien es cierto, es una celebración no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Porque es una devoción que se ha expandido por todo el país y poco antes de octubre, durante todo el mes de octubre y hasta fines de diciembre sigue celebrando en todo el país, pero también es un culto que se ha exportado, ¿no? Es un culto internacional de nuestro país, pero hay otros cultos que se celebran paralelamente, uno al norte y otro al sur, y que constituyen las tres más importantes celebraciones de Cristos en este mes de octubre. Creo que habría que plantear una reflexión en relación al sentimiento religioso de la población de nuestro país.
Nosotros en el Perú tenemos la particularidad de ser uno de los países más creyentes del mundo, ¿no? En proporción estamos, después de Brasil, el porcentaje de creyentes conjuntamente con Colombia, y más bien hay otros países como el caso de Chile que tienen una proporción mucho menor al 50%. Países europeos como Italia o Francia también tienen un número decreciente de creyentes. Basta decir que, por ejemplo, en el caso de Francia, la quinta parte de la población es atea, ¿no? Entonces eso nos plantea algunas reflexiones en relación a lo que ha sucedido con los países católicos en Europa, que ha decrecido la feligresía no solamente católica, ¿no?, sino en general de creyentes. José, muy interesante y muy apropiado también para la información de lo que estás refiriendo. En el caso de donde está la Santa Sede del Vaticano, o en Roma en este caso, más o menos el porcentaje estaría. Ya, en el caso de Italia propiamente, porque el Vaticano es un estado, ¿no?, que está vecino a Roma, estamos hablando sobre el 40% de creyentes, ¿no? Pero, como digo, es variable en el resto de Europa, pero está por debajo del 50%, ¿no?, en general. ¿Y acá en Perú más o menos la proporción? Bueno, varía porque hay distintos parámetros, distintos estudios que se han hecho, ¿no? Pero en el número de creyentes se estima que varía entre 79 y 90%, quizás un poco más, ¿no?, dependiendo del estudio y el tipo de fuente que se ha hecho. Por ejemplo, uno que se hizo recientemente se hizo en base a contactos de internet y llamadas telefónicas, ¿no? Depende la forma como se haya realizado la muestra. Bueno, en este caso, si quiere uno avisorar por qué es tan alto la feligresía, la fe religiosa en Perú, también podemos recordar de que parte de la conquista, del coloniaje, de la dominación española, tuvo también una hegemonía directa la religión. Se impuso la religión, por eso es que el primer Inca fue el que tuvo que abdicar ante el principio religioso que imponían los conquistadores, ¿o no fue así? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, los incas tuvieron una derrota militar y sufrieron un coloniaje, y se les impuso la religión católica como una forma de control ideológico, ¿no?, para buscar el sometimiento de la población. Y aquí es que sucede el hecho importante de que, si bien se asumió la religión católica y hay en los relatos cronísticos y en las fuentes coloniales las referencias de que con beneplácito, ¿no?, las autoridades políticas y eclesiales coloniales vieron con mucho agrado la conversión de los nativos. Lo cierto es que ellos no renunciaron a sus cultos, sino que más bien los escondieron, los enmascararon bajo ropajes católicos para poder seguir manteniéndolos, y esto es también lo que explica el alto porcentaje de creyentes que tenemos hasta la fecha, porque si bien es cierto que hay ateos en el Perú como en toda parte del mundo, el número ciertamente es bastante bajo. Referente a esto de la fe religiosa o católica en este caso, el Perú, o mejor dicho el Tahuantinsuyo o el imperio incaico, de naturaleza era teocrático. Ellos creían en un ser supremo siempre, ¿no? Hay pruebas de que los templos, por ejemplo,
han sido un culto directo hacia el poder divino o el poder religioso, ¿no?, de esa teocracia, esos valores que ellos le daban. Y entonces eso fue también un buen atisbo para los conquistadores, que ya lo único que hicieron es trastocar la fe de ellos, aunque tú dices de que incluso la pudieron revertir o tal vez no darla a notar, pero ellos seguían con sus cultos, y hasta hoy en día se nota que en estos tiempos hay todavía un reflejo de lo que son las identidades religiosas y el adoramiento a la Pachamama, los cultos divinos que hacen, las ceremonias que también hacen, y por supuesto también las creencias que tienen dentro de su idioma, porque hablan también de palabras muy apropiadas para ello, y también su modus vivendi, ¿no?, sus ritos. Entonces es una cultura viva la del imperio. Es todavía, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Roma, ya no existe nada, solamente vestigio de una cultura, y así en muchas culturas. Pero la cultura del Tahuantinsuyo es una cultura todavía viva, al menos en nuestro país. Sí, ¿O no ha pasado eso? Sí, efectivamente, el Estado Inca era un Estado teocrático, en el cual el Zapa Inca, ¿no?, el que tenía el reinado, ¿no?, el que lo dirigía, tenía la condición no solamente de jefe político, ¿no?, sino de jefe religioso. Y entonces esta particularidad de ese carácter de Estado teocrático. Pero para entender quizás de mejor manera lo que pasó, habría que mencionar que el Papa había otorgado a los reyes católicos los dominios de los lugares que pudiera conquistar a nombre de la Iglesia. Y entonces, cuando se descubre América por Colón, incluso se menciona en el documento del Papa las islas, porque se pensaban que eran islas, porque claro, Colón llega a unas islas, ¿no?, pero eran unas islas que estaban cercanas a lo que es el continente que ahora conocemos como América. Y entonces esto, que a partir de la bula papal es una posesión del reino de Castilla, ¿no?, porque se entiende que Dios era el dueño del mundo y el Papa, su representante, podía disponer del mundo. Casualmente, por esa condición de representante, le había otorgado a los reyes de España esa condición de dominio. Por eso es que en el famoso episodio de Cajamarca, ¿no?, en que hay la entrevista de Inca Atahualpa, ¿no?, con el cura Valverde, el sacerdote dominico, ¿no?, hay ese diálogo en el cual él casualmente le menciona, porque era un procedimiento, ¿no?, que tenían establecido, esto hay que verlo desde el punto de vista legal, que había que dar a conocer lo que era la decisión y el punto de vista del Papa para que los que eran nativos del lugar a donde fueran se sometieran. Pero entonces Atahualpa menciona que, digamos, cómo podía alguien que ni siquiera estaba delante de él poder disponer de algo que no era suyo, y que si esas tierras eran suyas es porque él las había ganado. Entonces ahí en estas frases, en estas palabras, se nota, digamos, la divergencia de tipo legal, ¿no?, que se manejaba. No solamente la diferencia religiosa, sino la diferencia legal. Y cuando se produce el arribo al Tahuantinsuyo, ¿no?, la situación no fue distinta. Y entonces lo que sucede es que se da inicialmente un dominio militar y después político, ¿no?, y se pasa a buscar lograr un dominio religioso con la imposición del catolicismo. Pero digamos,
era más importante para la corona dar como asumido la conversión de los nativos, y por eso la alegría por el aparente sometimiento de los nativos, que consideraron esto un milagro divino, para, digamos, de alguna manera tener un sustento legal para la posesión de los territorios del Tahuantinsuyo. Entonces, no habría que ver esto solamente desde el punto de vista de, digamos, lo que de alguna manera enmascararon los nativos, ¿no?, de lo que eran sus creencias y su religión, sino también de la conveniencia del otro lado de los hispanos, porque eso les permitía legalmente, de acuerdo a su fuero, tener la posesión de estos territorios del Tahuantinsuyo. Entonces era una conveniencia. Bueno, siempre la concertación de los hechos históricos ha permitido muchas cosas, y también se han saltado muchas, pero la historia pues siempre registra estos hechos, y por supuesto son importantes porque a través de ellos se denota el tipo de identidad que tenemos, y por supuesto los valores tradicionales que merece el Perú, como haber sido no la potencia, sino haber tenido una hegemonía cultural, social, política, económica trascendente. Y eso no debemos olvidarlo los peruanos, porque nosotros fuimos cuna de ellos, fuimos baluarte de esa hegemonía, y entonces eso es lo que también es parte de nuestra identidad, ¿no? Es importante. Ahora, esto de la religión, que es tan interesante en el culto hacia ella por las sociedades de todo tipo, aunque una vez escuché a un maestro así de carácter en el extranjero, por supuesto, filósofo, dijo: bueno, yo a veces estoy de acuerdo con las religiones, pero a veces no en su sentido profundo, existencial, porque si Dios es uno, ¿por qué se pelean tanto? ¿No? ¿Por qué hay tanta división? Y la verdad que me dejó pensando eso, ¿no? Mucho. Pero después, con los años, uno va entendiendo cómo se mueven las sociedades, los gobiernos y todo, y entonces comprende a sus disentir muchas cosas. Pero esto de lo que el tema que vas a tratar, o que estás tratando ya, sobre los Cristos de octubre, es una pequeña semblanza de todo lo que hay, ¿no? Exactamente, pero antes de pasar a tratar el tema, sobre lo que has mencionado, la idea de que hay un solo Dios se origina en el Medio Oriente, ¿no? Entre los musulmanes y los judíos. Todos los otros pueblos son politeístas. Entonces esa idea de que el Dios es único pertenece a un grupo en particular de sociedad, ¿no? No es algo universal, y entonces lo que sucede es que las distintas poblaciones en los distintos tiempos, en el lugar en donde se asentaron, han tenido una experiencia con lo divino, y esa experiencia es universal en todos los pueblos, ¿no? Y por supuesto las denominaciones de la divinidad son en lengua nativa y tienen sus particularidades, ¿no? Ahora, si uno revisa las religiones y las distintas creencias, va a encontrar que son similares, ¿no? Por ejemplo, en todas las religiones, ¿no?, se habla de que hay que hacer el bien, ¿no?, que hay que querer a los hermanos, a la familia, ¿no?, porque claro, son normas sociales universales que son buenas para la comunidad y para todas las personas. Y en ese sentido hay, por supuesto, muchas confluencias también en la parte de tipo ritual, ¿no?, en aspectos de tipo teológico, ¿no? Pero la gran diferencia, ¿no?, se da en el carácter proselitista, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes
no solamente son muy proselitistas, que buscan la conversión de todos, ¿no? Sino que son bastante exigentes, ¿no? Y a los que consideran herejes, ¿no? Pueden ser objeto de sanciones bastante severas. En lo que a referencia estábamos dando o estaba dando sobre si Dios es uno, por qué se pelean tantas religiones o tantos movimientos religiosos, esa expresión tuvo su contrapunto también, porque le dijeron ¿cómo usted puede generar o generalizar de que Dios es uno? Porque él dijo, Dios, según su versión de él, ¿no? Porque todos pueden decir muchas cosas. Dios está en cada uno de nosotros, y el día que cada uno de nosotros encuentre su propia, existencialmente su propio Dios, que está interno en cada uno como el alma, ese día ya no necesitarán movimientos religiosos, porque su templo será el mismo. Entonces, sobre esa base, dejó a la audiencia un poco en la inquietud siempre de seguir preguntando, ¿no? Pero esto ya da origen también en esa confluencia de ideas a que unos ya adoptaran su rol. O sea, salieron los musulmanes, como tú dices, ¿no? Los budistas, los espiritas, y salieron todos y comenzaron a dar sus versiones. Ya eso se volvió una torre de Babel. Entonces, por eso te digo que a veces los temas religiosos o divinos son muy difíciles de explicar, pero en esto de la parte que tú tomas como central para esta primera entrevista, de los Cristos de octubre, ¿qué es lo que connotas de este título que nos has vertido hoy día para este programa? Para acabar esta parte, el budismo casualmente tiene esta idea, ¿no? De que lo sagrado está entre nosotros y lo que debemos es buscarlo, ¿no? Buda dejó esa enseñanza, ¿no? Para encontrarnos a nosotros mismos en lo divino, ¿no? Entonces es algo que está y que nosotros debemos buscarlo. Esa es la prédica budista. Bien, en cuanto al tema que voy a tratarles, la implantación del catolicismo en el Tahuantinsuyo dio lugar a que inicialmente se abrazaran sobre todo los cultos de los santos, no el culto al Dios, ¿no? A Dios Padre o a Dios Hijo, a Jesús, ¿no? Sino inicialmente se dieron la sumisión de los santos y las santas, porque había una disposición de Roma para que se promoviera estos cultos en todo el mundo, porque había una campaña contra la reforma que había planteado Lutero, ¿no? Y que representaba una grave amenaza, no solamente por el fraccionamiento, ¿no? Sino a nivel de tipo político, ¿no? Que ese es el otro tema. Como hay una relación siempre entre la religión y la política, ¿no? Eso es lo que explica eso que tú mencionabas, ¿no? De esa pugna, digamos, entre una religión y otra, que tiene también un trasfondo político, ¿no? Porque dos religiosos se pueden entender, pero si tienen una perspectiva política va a ser difícil que lo hagan. Entonces lo político suele estar muy detrás, o como en el caso de los incas, conformar una unidad en la manera de pensamiento y de acción. Entonces los nativos acá en todo el Tahuantinsuyo empiezan a adoptar los cultos de los santos y de las vírgenes, ¿no? Empezando por asumir aquellos que coincidían con las celebraciones que tenían, de modo tal que hasta la fecha podemos encontrar narraciones en distintos pueblos en los cuales se reconoce
al santo que es extranjero, pero la historia del santo es local, ¿no? Se dice que el santo tuvo una historia en un lugar cercano al pueblo, ¿no? Entonces hay un mito de origen del santo que no tiene nada que ver con el origen europeo, y que nosotros cuando vamos a un pueblo y vemos que celebran tal o cual patrón o patrona, ¿no?, nos parece que realmente hubo un éxito en la evangelización, pero no es exactamente así. Si uno averigua, muy probablemente, no sucede en todos los casos, pero muy probablemente es que hay un mito asociado a ese santo, a esa santa, y que hable de lo que pasó con ese santo en ese pueblo o con esa santa. Entonces, esto se fue haciendo muy común, pero no se veneraba a Jesús y tampoco se veneraba al Dios trino. Pero conforme fue avanzando la evangelización, sí, ya se asumió, por ejemplo, el culto al Padre Eterno o los cultos a los Cristos. Y es ahí que ya vemos cómo ya hay un avance en este proceso de evangelización y de aceptación por parte de los nativos de los cultos, pero siempre con este carácter de enmascarar cultos anteriores. Ah, caramba, qué interesante, ¿no? Cómo se va hegemonizando las actitudes, los conocimientos, ¿no? Porque también el pueblo toma un rol en todo lo que es la creencia, la fe, la religión, porque ellos son los que van también a coparticipar de todas las fiestas, las actividades, los actos de fe, y van a ser ellos el motor de la religión en sí, ¿no? Como está sucediendo hasta ahora. Y esto tal vez se traduzca un poco en la procesión. Bueno, habría que, digamos, tener en cuenta de que la creencia, una fe, es algo voluntario de la persona. Entonces, hacer que otra persona se convierta a algún credo por imposición, no solamente no es sencillo, sino que no es lo adecuado. Y entonces la manera como se buscó que los nativos entendieran en primer lugar lo que eran los dogmas de fe, significó mucho trabajo para los curas doctrineros, sobre todo en primer lugar porque no entendían la lengua nativa, tuvieron que aprender para poder predicar. Algunos, según las referencias cronísticas, aprendieron muy bien el quechua y eran muy estimados por esta condición de lenguaraces, ¿no? En el quechua, de expresarse muy bien y hacerse entender en cuanto a lo que es la prédica católica, pero aún así, digamos, esto no suponía que simplemente por el vehículo de la lengua inmediatamente se iba a asumir un dogma católico que es totalmente distinto al andino, a pesar, como lo había mencionado, que siempre entre religiones hay confluencia, ¿no? Pero, por ejemplo, para ejemplizar esto, los cultos andinos, en su gran mayoría, se dan al abierto, al aire libre. En los incas empleaban el llamado usnu, que era un altar comunitario para la participación de toda la población, y entonces los rituales se realizaban al aire libre y a vista y con la participación de todos. Entonces, cuando se empieza a introducir el catolicismo y se hacen primeramente capillas y luego iglesias, templos más grandes, los indios tenían reticencia a entrar en los templos porque no era lo que tenían habituados. Por eso es que muchas iglesias antiguas tienen un atrio elevado con escalinatas en forma de un usnu, para que pudieran
predicar inicialmente, no ni siquiera digamos que aceptar, sino predicarles a los indios, que eran obligados a asistir a escuchar a los sacerdotes y de esta manera irlos introduciendo. Entonces no fue algo para nada sencillo y tomó tiempo para lograr que los indígenas lograran ingresar, lo que digamos de alguna manera se facilitó por la entre comillas conversión de algunos nobles incas, que fueron los que iniciaron realmente este proceso. Bueno, efectivamente, la historia registra una serie de aconteceres en los cuales la religión, en este caso católica, ha tenido que introducir sus mejores formas para poder tener esa feligresía, ese culto a favor, porque si bien es cierto, hay mucha diferencia en un Dios intangible como es el sol, la luna, las estrellas, la Pachamama, son energías divinas para ellos. La religión católica ya tenía, como tú dices, fue introduciendo los avatares, ¿no? Quienes eran los que iban a dar testimonio de la fe. Entonces hubo ya ahí una contraposición que hasta ahora subsiste, por ejemplo, en las fiestas del Inti Raymi y en otras más, que por supuesto son cultos dirigidos a la Pachamama, a los Apus, a las deidades, a la naturaleza. Es decir, son cultos ancestrales que de una u otra forma superviven en nuestra historia andina y también parecen la genética de los nativos, de los auténticos indios peruanos, ¿no? Entonces, sí, como bien tú dices, ha habido elementos que han podido vializar, aparte del coloniaje, por supuesto, ¿no? Y la imposición de las armas y muchas tácticas militares, pero en sí la religión es un tributo de fe. Entonces eso tampoco se puede generar pues a balazos, a castigos toda la vida, porque claro que Dios perdona, pero ha tenido sus elementos diferenciales, ¿no? Este tipo de cultos. Una gran diferencia entre la visión religiosa andina por la idiosincrasia que se tiene es que se busca en el culto religioso el contacto directo con la divinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hemos aprendido del catolicismo, ¿no? Se nos enseña en relación a lo que son los credos, y entonces ahí se señala cómo mediante la oración es que vamos a lograr, y por supuesto también participando en las misas, ese contacto, ¿no? Pero ese contacto en el cual uno eleva una oración y busca ese contacto a nivel espiritual, digamos, en el caso de la religiosidad andina, ¿no? Se entiende que este contacto tiene que tener una manifestación, no es simplemente una intención, sino que en el mismo momento del contacto tiene que darse una evidencia de eso. Y entonces en las crónicas hay narración como, o por ejemplo en español, ¿no? Dice que ha escuchado el demonio, ¿no? Que uno de los nativos se lo hizo escuchar, ¿no? Para que viera que realmente él sí podía hablar con su Dios y en cambio el español no. Entonces es una gran diferencia la que hay en ese caso, ¿no? Claro, porque evidentemente el culto religioso cristiano tiene un asidero básico sobre el conocimiento. Para eso está la Biblia, para eso están los santos,
para eso están los avatares, y entonces todas las religiones de alguna forma se parecen, ¿no? Y las nuevas y las que vengan tendrán esa interrelación muy diferenciada por los pueblos andinos, por los cultos andinos, que sí era de la persona hacia el cosmos, ¿no? Su cosmovisión era lo que verdaderamente predominaba para poder ser cultores de la vida del planeta y de sus fuerzas estelares. Y por eso están sus canciones, sus ritos, su idioma, porque el quechua tiene mucho de eso también, ¿no? Tiene una filosofía en su palabra. Y bueno, hay esa gran diferencia que tú estás dando a notar, y que a pesar de que eso existe, hoy en día pues los medios de comunicación están diciendo de que podemos hablar 8 idiomas en una semana. Entonces el apogeo cultural tapa muchas cosas de los mitos y creencias que sí eran parte de la existencia de los andinos. Sí, otro detalle es que no todas, pero muchas divinidades, ¿no?, tenían carácter cósmico. O sea, cuando hablamos del Sol, cuando hablamos de la Luna, cuando hablamos del planeta Venus, cuando hablamos del arco iris, cuando hablamos del rayo, cuando hablamos de la lluvia, estamos hablando del universo, ¿no?, que como parte de la ética, no solamente hay que reconocerlo, es decir, digamos, entenderlo como un ser vivo, ¿no?, sino que hay que venerarlo y hay que tener una relación armoniosa con él. Y eso es lo que se entiende como el buen vivir, ¿no?, el summa causa, ¿no?, que llaman en quechua, ¿no?, que es hay que vivir en armonía todos nosotros, ¿no?, porque eso es lo que nos va a traer progreso, eso es lo que nos va a dar felicidad, y eso es lo que va a permitir que nos mantengamos en el tiempo. Esa es la filosofía, el modo de entender la vida y la existencia. Verdaderamente es muy profundo todo lo que está sucediendo en la historia del mundo, especialmente en nuestra Latinoamérica, porque si bien es cierto, los conocimientos ancestrales todavía superviven, pero la ciencia y la tecnología está arrasando con las tradiciones, porque impone sus valores, y verdaderamente pues el ser humano hoy en día vive sí, muy pulsionado a estar trabajando, estudiando, haciendo cualquier labor basado en medios de comunicación que son pura tecnología. Entonces la parte propia del ser humano, la fe, que son cultos internos, que no solamente son creencias, sino son parte del ser humano, ¿no?, porque es un disentir propio, profundo, existencial, un poco como que pierde fuerza, ¿no? Y entonces los cultos de ese tipo, pues cósmicos, o cultos divinos para el ser y para los demás, para el pueblo, para la gran masa, para la naturaleza en sí, que abraza todo, ya se sienten un poco, me parece, dislocados, ¿no? Pero mientras sea tal vez el ser humano como es, y no solamente piense y sepa o tenga sabiduría, también tiene sentimientos, tiene una naturaleza propia que le enseña su propia filosofía, y entonces eso es lo que seguramente puede prevalecer ante tanto materialismo, ¿no?, que existe hoy en día, y que nos despoja un poco de los sentimientos espirituales, ¿no?, propios del alma y del ser. Entonces, ante eso, ¿qué opinión te merece?
Bueno, casualmente el tema, para ya no irnos por otro lado, el tema de los Cristos de octubre, ¿no? Es una demostración clara de que hay una incidencia inevitable, ¿no?, en el tiempo de distintos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, la globalización, la mercantilización influyen directamente en toda nuestra sociedad y se reflejan en las manifestaciones religiosas también, pero eso no quita, digamos, lo esencial de los cultos. Estamos próximos a la última salida del Señor de los Milagros, ¿no?, que se realiza el 28 de octubre, y entonces esta es una fe realmente muy importante, no solo de Lima, del Perú, sino que demuestra a las claras cómo pervive un culto a pesar de las situaciones que se presentan, y cómo es que la feligresía, los creyentes van adaptándose a los cambios de los tiempos para lograr mantener esta fe a pesar de todo, ¿no? Por ejemplo, lo hemos reflejado en varios hechos, ¿no? Por ejemplo, esto del famoso turrón de Doña Pepa, ¿no?, que antes uno lo veía solamente en el mes de octubre, ¿no? Ahora lo hay en todo el año. Casi no hay distrito de Lima que ahora donde uno no lo encuentre, e incluso en provincias también lo encuentra, en distintas ciudades del Perú, y se exporta al extranjero, ¿no? Entonces eso es algo obviamente que procede de esta visión mercantilista de la globalización, que facilita todos estos intercambios, ¿no? Pero eso no cambia la esencia del sentido que tenía complementario para el culto, porque era parte de él. No solamente hablemos de lo religioso, ¿no?, es también un aspecto social, y el compartir en particular este turrón era parte de esa tradición, ¿no? Por ejemplo, cuando lo vemos en el hábito del Señor de los Milagros, ¿no?, que se universaliza, ¿no?, como demostración de religiosidad en las personas, o por ejemplo, ahora vemos que es muy común no solamente acá en Perú, sino en el mundo de los devotos del Señor de los Milagros, que compran un rosario de color morado que viene de China, que es hecho especialmente para los devotos del Señor de los Milagros, ¿no?, y que se vende a un sol. ¿Por qué? Porque se produce eso por millones, ¿no? Porque en China se produce mucho mercancías, ¿no?, para consumo de los católicos, porque consumen muchos objetos, ¿no?, imágenes de santo, detentes, cruces, hasta Biblias se imprimen en China que después venden baratas para los católicos, ¿no? Entonces vemos ahí esa incidencia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el caso de las visitas virtuales a Santa Rosa, ¿no? Por ejemplo, ahora uno puede echar desde cualquier parte del mundo, ¿no?, una petición a la Santita del Pozo de los Deseos virtual, y también puede dar un saludo, su veneración al Cristo de los Milagros, ¿no?, porque hay esa particular visión ahora, pero eso no cambia en sí la fe. Cambia la forma, ¿no?, pero no el fondo, que se mantiene como tal. Fantástico hablar de cosas tan maravillosas que se dan en nuestro país, en nuestra sociedad, por supuesto, y se han movido muchas cosas, como yo diría, mucha pluma ha quedado en el tintero. Bastante, quizás demasiada, pero los estudios de alguna manera están revelando cada vez cosas que antes no teníamos en cuenta. Casualmente quisiera aprovechar de mencionar el estudio que realizara, basado en documentación histórica de la época, la desaparecida historiadora María Rozborowski, ¿no?, quien
hizo un estudio en el cual demuestra cómo la población de indios que se afincó en el sitio que se denominó de Pachacamía, ¿no? Porque era ellos procedentes de la zona de Pachacámac, en la cual se veneraba al señor de Pachacámac, que eran propiedad, ¿no? Como indios tributarios de un español encomendero, Hernández, ¿no? El cual logró que le cedieran unos terrenos en lo que ahora reconocemos como el santuario de las Nazarenas, pero que llegaban estas chacras que tenían hasta las cercanías de San Marcelo, que es una iglesia también cercana, y entonces estos fueron los que iniciaron este culto a escondidas, ¿no? Y que después van a asumir los negros, ¿no? La población negra, que también tenían los españoles como parte de los criados, ¿no? Pero estos indios que eran tributarios, que debían tributar a la corona y trabajar la chacra de este encomendero, fueron los que, digamos, fundaron este culto a Pachacámac en esta zona de Pachacamía, en esta antigua Lima colonial, y que después va a ser retomado por la población negra, que incluso funda una cofradía. Y aquí es que, digamos, hay como que una apropiación de la población negra de este culto, ¿no? Al punto tal que, por ejemplo, si uno ahora abre Wikipedia, ¿no? Va a ver en la referencia al Señor de los Milagros que más hablan de la población negra. Incluso se dice que la historiadora María Rozborowski menciona que su origen sería indígena solamente, así dice, solamente porque tenía la denominación de Pachacamía y los indios eran de Pachacámac, cuando hay todo un estudio que sustenta esto, y la presencia negra, que obviamente no se puede soslayar, es muy posterior. Entonces las cosas, como tú estabas diciendo, ¿no? Hay que darlas a conocer en su verdad histórica, y hay mucho todavía por dar a conocer, por estudiar. Qué interesante. Esto amerita de que tengamos que contar con otra presencia tuya, porque es necesario de que culturalmente avancemos, y eso es muestra de nuestra identidad. Te agradecemos tu presencia hoy día, José Limonchi, antropólogo peruano, famoso por supuesto por todos los aspectos que hoy también ha connotado. Y bueno, los micrófonos y las cámaras de Cora TV, una señal para el mundo, esperan tu despedida. Bueno, reiterarte el agradecimiento por la invitación, y claro, por supuesto, estoy a disposición para una próxima oportunidad de estar con todos tus seguidores. Muchas gracias, y gracias también a todos los que nos están viendo. Gracias a ti, y también, por supuesto, a que estés aquí en el programa, y ya de hecho estamos connotando un programa más para la otra cara de la muralla.